a orar para que sea el Señor dirigiéndonos en todo. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, damos gracias una vez más por regalarnos el maravilloso privilegio, la oportunidad que nos da, Señor, de ahora escuchar tu voz, escuchar, Padre, el mensaje de tu palabra, que está cargado, Señor, siempre de amor, pero también de corrección, de exhortación, de animación y de fortaleza para nuestras vidas, a fin de que nos renovemos, a fin de que cambiemos y transformemos nuestra forma de pensar y obviamente nuestra forma de vivir. Ayúdanos a recibirlo con toda la mansedumbre, humildad, con corazones abiertos y dispuestos en completa paz, para que podamos, Señor, ponerlo por obra, Señor, y aún compartirlo con aquellos, Señor, que no te conocen. Muchas gracias, Dios, y rogamos ahora tu bendición, tu ayuda, tu poder sobre nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo que está en nuestros corazones y que utiliza su espada, que es tu palabra, Señor, para edificarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, Señor, y para que podamos estar preparados para toda buena obra. En nombre de Cristo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, oramos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, ustedes recordarán que el domingo pasado estuvimos estudiando la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia del Señor. Y es importante, recordando un poco acerca de este tema, de la responsabilidad como miembros, y es que si hemos sido añadidos a la Iglesia, si hemos sido añadidos al cuerpo, pues estamos en el cuerpo y no somos ruedas sueltas, ni somos islas, ni tampoco somos seres independientes, sino que ahora somos interdependientes, dependemos unos de los otros como cuerpo. Así como la mano ayuda para que pueda rascar un miembro si de pronto hay piquiña en alguna parte del cuerpo, y los ojos ayudan a ver para que podamos caminar y no tropezarnos, y cada uno de los miembros de nuestro cuerpo es una ayuda mutua, unos para con otros, pues cada uno de nosotros tenemos responsabilidades como miembros porque hemos sido añadidos. Y vamos a ver tres importantes responsabilidades que tenemos como miembros de la Iglesia y que debemos tener presentes, y de los cuales vamos entonces a leer unos pasajes antes de entrar en estas responsabilidades. En el libro de Romanos, capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 14.
Dice la palabra de Dios: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. El primero, hermanos, es de la amonestación. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere decirnos allí de que nosotros estamos llenos del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, sabemos la voluntad de Dios y por eso está expresada en la palabra de Dios, y el hecho de que tengamos la palabra de Dios podemos, hermanos, y tenemos la facultad, y este pasaje es importante que entendamos que no está escrito a los predicadores, los evangelistas, sino que Pablo le está hablando a la iglesia. A la iglesia. Es decir, que el pasaje va a arropar a todos los miembros de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia, todos nosotros, estemos, hermanos, confiados y realmente con la bondad y el conocimiento de Dios para amonestarnos los unos a los otros. Importante, hermanos, que entendamos que es necesaria la amonestación entre los miembros de la iglesia. Pero ¿qué es la amonestación? Vamos a ir definiendo cada una de ellas. ¿Qué es amonestarnos? La palabra amonestar viene de la raíz griega noutesia, que significa poner en la mente. Poner en la mente. Es lo misma o es la misma frase que utiliza Pablo en Efesios 6:4 cuando habla de que criemos a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Por qué? Porque los hijos, hermanos, vienen como, un hermano lo decía, como un papel en blanco. Y nosotros vamos escribiendo en ellos y vamos dejando una huella, un escrito en sus vidas, sea bueno o sea malo. Pero es necesario que nosotros les amonestemos, es decir, les pongamos en la mente aquello que es adecuado, que es la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, como miembros, tenemos esa responsabilidad de amonestarnos, de poner en la mente aquellas cosas que necesitamos que estén en la mente de cada uno de nosotros. Por eso es que algunos dicen que cuando llegamos a la iglesia o cuando llegamos al cristianismo, nos lavan el cerebro. Bueno, en términos coloquiales la gente dice eso, ¿no? Pero en un sentido práctico es así. Porque llegamos, hermanos, de la vida mundana, de la vida de pecado, de la vida antes de ser cristianos, con muchas cosas vanas, inútiles. Llegamos con nuestra mente dañada, perturbada, con todos nuestros pensamientos llenos de basura, y necesitamos ser lavados. Necesitamos que esa mentalidad que traíamos del mundo vaya siendo quitada para colocar una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver las cosas. Ya esa forma va a ser conforme a la voluntad de Dios. Pero es necesario, hermanos, que en nosotros esté la disposición y la instrucción de la palabra de Dios para que podamos ser exhortados, ser reprendidos, ser amonestados, ser corregidos. Algo que no nos gusta, ¿no? Algo que difícilmente aceptamos. Por eso muchas veces cuando amonestamos a un hermano, cuando amonestamos a una hermana o cuando un hermano nos amonesta a nosotros, en primera instancia como que sentimos, bueno, ¿por qué me lo dice? Y no nos sentimos bien. Porque no nos gusta ser corregidos. Porque nuestra naturaleza todavía humana y carnal, todavía está ese ego o esa posición de que yo no puedo equivocarme.
o simplemente este hermano o esta hermana tiene más errores que yo, porque viene a decírmelo. Pero hermanos, es necesaria la amonestación, porque sin la amonestación nos perdemos, nos desviamos, nos salimos del rumbo que Dios quiere que tengamos. Por eso es necesario que nos amonestemos unos a otros. Hay muchos, y digamos que la mayoría de los proverbios, usted ha leído los proverbios, la mayoría de los proverbios nos invitan y nos amonestan, nos hacen amonestaciones acerca de la vida, acerca de la conducta que debemos tener como hijos de Dios. Proverbios 10:17 dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Quien desecha la reprensión, yerra. Es importante, hermanos, que no nos dejemos simplemente llevar por las palabras dulces, por las palabras de aprobación, de alabanza, de adulación a las personas, y que simplemente sea eso, y que en la iglesia solamente se vea eso. No. Nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia, poniendo nuestra actividad como cada uno de nosotros tenemos como miembros de la iglesia, es también amonestar, es también corregir, no simplemente halagar, aprobar, hacer adulaciones, no simplemente eso, porque la Biblia, aunque la Biblia trae este tipo de cosas, la Biblia también trae palabras de amonestación constantemente, palabras de corrección. Y si no existiera eso, pues realmente yo no estaría aquí parado. Si no existiera y si se acabara la amonestación, realmente no existiría la predicación. Porque ¿para qué predicar? Si ya todo está bien, si ya todo, ninguna cosa anda mal. Bueno, pues la predicación existe precisamente para eso, para edificarnos, para amonestarnos. Pero esto no es solamente labor del predicador o de los predicadores, o de los siervos o de los colaboradores, es labor de todos. Porque como leíamos ahora en Romanos, el versículo está hablándole a la iglesia. A la iglesia. Es necesario, hermanos, para que podamos crecer. Porque de esta manera es que renovamos el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente, como les decía ahora, está cargada con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y a través de la amonestación, nuestra mente va siendo renovada. Porque si se acabara la amonestación, quiere decir de que ya todos hemos dominado completamente la carne. Pero la amonestación precisamente está dada para que nosotros cada día, en ese proceso en el cual estamos como cristianos, cada día muramos al viejo hombre. En Salmo 141, versículo 5, dice así. Salmo 141, versículo 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Es necesaria, hermanos, la amonestación mutua como cristianos. Dice aquí el pasaje, es un favor. Cuando amonestamos a un hermano, cuando un hermano me amonesta a mí,
Es un favor que me está dando. Es un favor que me está prestando. Es, como dice allí el pasaje en Salmo, es un bálsamo. ¿Sabe qué es un bálsamo, no? Es algo que refresca nuestra vida. No es lo que ustedes echan las mujeres en el cabello, el bálsamo. Es aquello, hermano, que refresca nuestra vida. Un bálsamo que da frescura a nuestro ser. Así es la corrección, así es la amonestación. Y varios proverbios nos hablan acerca de esto, de la importancia de amonestarnos, de la importancia de recibir la amonestación, de la importancia de poder dejarnos moldear por el Señor a través de la amonestación, por medio de la palabra. En Proverbios 15:5 la Biblia dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Dios espera, hermanos, que nosotros recibamos la amonestación, la corrección, porque eso nos va a hacer que en nosotros llegue algo de lo cual muchas veces no tenemos y nos hace falta: la prudencia. La prudencia. Y el que ama la instrucción, Proverbios capítulo 12, versículo 1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos tomar decisiones correctas? Porque el sabio va a tomar decisiones correctas. ¿Queremos poder andar por el camino que Dios quiere que vayamos, caminemos y andemos? Tenemos que amar la instrucción. Y esto se hace a través de la predicación y de las relaciones como hermanos que tengamos y de la confianza que tengamos unos para con otros para poder amonestarnos. Pero dice el pasaje también: mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es ignorante el que aborrece la reprensión. No seamos ignorantes, hermanos. No seamos vanos ni necios. Comprobemos la voluntad, la buena voluntad de Dios que tiene para con nosotros, agradable y perfecta, y así de esta manera, hermanos, vamos a ser instruidos y vamos a ser sabios. Los hijos deben aprender a recibir la instrucción de sus padres. Nosotros debemos aprender a instruir a nuestro hogar. Los hermanos, todos como hermanos, debemos aprender cada día a instruirnos, a amonestarnos por medio de la palabra de Dios, porque es el instrumento. Proverbios capítulo 15, versículo 31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El oído, hermanos. Si nuestros oídos en estos momentos están atentos, escuchemos las amonestaciones de la vida a través de la palabra. Dice que entre los sabios morará. La instrucción, hermanos, pues, es importante porque hace que crezcamos y maduremos. La amonestación hace que crezcamos y maduremos. Si estamos cometiendo errores y un hermano nos amonesta y recibimos con humildad esa amonestación, en eso crecemos, aprendemos. Tal vez dijimos una palabra equivocada, tal vez no de pronto hayamos dicho algo mal, sino la forma en la que lo dijimos fue indebida. Tal vez fuimos imprudentes en algo.
Tal vez hicimos algo de lo cual no éramos conscientes de que estaba mal. Si dejamos todas las cosas allí nomás, las dejamos pasar y no amonestamos y no nos amonestamos, pues ese hermano, esa hermana, ¿cómo va a superar esa imprudencia? ¿Cómo va a superar ese error? ¿Cómo va a superar esa frase que dijo o esa forma en la que lo dijo si no le dicen? Si no se lo dicen. No, hermanos, necesitamos, hermanos, amonestarnos unos a otros. Pero con eso en mente, hermanos, debemos entonces preguntarnos, ¿cuál es la actitud nuestra cuando recibimos la amonestación? ¿Cómo recibimos nosotros la amonestación de un hermano? No necesariamente del predicador o de los siervos, de cualquier hermano. Si es que estamos llamados unos a otros a amonestarnos, ¿qué actitud tomamos? Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Escuche bien, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Es importante, hermanos, que a la hora de amonestar, nuestro corazón esté dispuesto. Por eso la palabra de Dios nos invita cada día a examinarnos. En 2 Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, reconociendo nuestras faltas, reconociendo de que debemos amonestar de la mejor manera, porque también la palabra de Dios nos dice que debemos corregir con mansedumbre a aquellos que se oponen, corregir con la actitud adecuada a aquellos que están en contra de la doctrina de Cristo, examinándonos también a nosotros mismos. La palabra de Dios, hermanos, constantemente nos está amonestando. ¿Recuerdan ustedes el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, del capítulo 2, capítulo 3? Dios, allí en esa palabra, en Apocalipsis 2 y capítulo 3, habla a las 7 iglesias, ¿no?, de Asia. Y no vamos a leerlo ahora porque por cuestiones de tiempo no alcanzaríamos. Pero en cada una de ellas, Dios amonesta a estas iglesias, a estas congregaciones. ¿Por qué? Porque todavía faltaban ellos, también falta en nosotros, cosas por las cuales hay que ser corregidos, por las cosas por las cuales tenían ellos que mejorar, actitudes por las cuales tenían que quitar de sus vidas y otras reforzarlas. Pero todo eso se hace, hermano, no a través de quién, de la amonestación, de la corrección. Y estas iglesias que eran de Cristo y que son de Cristo, porque no dejan de ser de Cristo por el hecho de que tengan imperfecciones, necesitaban ser corregidas, necesitaban ser amonestadas, para que así fueran la iglesia que Dios quería que fuera. Nosotros también necesitamos, nosotros que estamos ante los ojos de Cristo, que Dios nos está viendo, necesitamos ser amonestados, porque siempre hay cosas y aspectos que mejorar en nuestras vidas. Por ejemplo, cuestiones prácticas nuestras. Prácticas. Si de pronto usted se siente aludido, hermano, hermana, me disculpa, no es el ánimo de hacer daño, sino de que inquietemos y nos amonestemos. La puntualidad. ¿A qué horas estamos llegando al culto? El culto es a las 9. ¿A qué horas estamos llegando?
Ya nosotros y entre nosotros nos corregimos y buscamos corregir esa parte, hablando de los servidores, pero ¿qué de los demás? Porque si tenemos el vicio siempre de llegar tarde a todo lado, pues tenemos que dejar ese vicio. Tenemos que desechar eso y aprender y corregirnos en eso. ¿A qué hora llegamos al culto? Si el culto es a las 9, es a las 9. No es a las 9:05, ni a las 9:10, ni a las 9:30. Es a las 9. La puntualidad, para poner un ejemplo solamente. Pero tengo muchos más, así que prepárense. La modestia en el vestido. ¿Cómo estamos vistiendo? ¿Cómo están vistiendo las hermanas? Vestido decoroso, me enseña la palabra de Dios que vuestro atavío sea no el externo de peinado lujoso, de joyas preciosas. No es que no se puedan poner joyas, ¿no? Sino que haya modestia, haya pudor para hacerlo de la manera correcta. Para no incurrir, hermanos, en tropiezos hacia los hermanos y hacia las mismas hermanas y hacia las personas que están afuera. La modestia en el vestido. ¿Qué tanto, hermanos? La amonestación viene aquí en eso. Estamos teniendo en cuenta la modestia en el vestido. ¿Cómo estamos comportándonos en las reuniones? ¿Qué tan reverente estamos siendo? Nos paramos a cada rato, nos inquietamos, vamos al baño cada 2 minutos, no hemos aprendido a educar el cuerpo. Debemos, hermanos, mejorar en eso. Debemos aprender a mejorar nuestra reverencia para no conversar con el que está al lado mientras estamos cantando o estamos en la cena o está predicando el hermano. La atención que pongamos a la enseñanza. Pasamos los demás días de la semana laborando y haciendo cosas, y para muchos les es difícil el domingo venir, sentarse y escuchar, cargados de pronto de muchas situaciones. Pero el dormirnos, cuando nos dormimos en medio de la predicación, es parte también de nuestra reverencia. Es parte también y es la amonestación para todos nosotros. O si hablamos por celular durante el culto, si nos entra la llamada, la vamos y la contestamos. Creo que aquí hay un aviso, ¿no? Yo creo que ustedes lo pueden ver ahí, en una columna. El hablar por celular durante el servicio. Por eso hemos tratado de colocar eso, inclusive diapositivas, donde encontremos en un orden para no hablar por celular, para no chatear, para no whatsappear, para no tuitear, bueno, de todo, durante el culto. Porque estamos llamados a estar en completa reverencia, porque estamos delante de la presencia de Dios. En cierta ocasión, hace rato ya, hicimos una jornada de aseo y debajo de los asientos encontramos muchos chicles. Masticar chicle durante el culto. ¿Cómo usted puede tomar la cena masticando chicle? Eso sería tomarla indignamente, porque usted va a estar concentrado en que el pan no le vaya a tocar el chicle. Y es no desconcentrarse totalmente. Pero gracias a Dios que estos ejemplos los tomé de otras congregaciones, no de acá. Empecemos por eso, hermanos. Amonestémonos en esa parte. Termina el servicio,
pareciera que hubiera habido un concierto acá, porque termina uno recogiendo papeles, servilletas, vasos, aguas regadas, cafés. Eduquemos a nuestros hijos que aquellas cosas que se comen las tiren en el bote de la basura. Y no corran. Tengo esa lucha con mi hijo. No corra porque puede estropear a un anciano, una anciana, una persona que está al lado. Puede fácilmente por correr. Hermanos, amonestaciones. Estamos llamados a amonestarnos unos a otros, a corregirnos en ese aspecto, a que podamos mejorar en muchos aspectos. No estamos hablando de que, bueno, hay pecado y entonces la disciplina para sus hermanos. No, son cositas que simplemente necesitamos corregir para ser mejores en nuestra vida cristiana y hablándolo específicamente en las reuniones de la iglesia. Tan solo hablando de las reuniones, pero cuántas cosas más de pronto afuera, siendo imprudentes. Y esa es la idea, hermanos, la amonestación. Y vuelvo otra vez al pasaje de Romanos 15, donde dice: nosotros tenemos el conocimiento y estamos llenos de bondad. ¿Para qué? Para amonestarnos unos a otros. Ojalá estemos llenos de bondad, ojalá estemos llenos del conocimiento de Dios para amonestarnos unos a otros, corregirnos unos a otros. Viene la otra, que es la exhortación. Estamos llamados también a exhortarnos. La palabra exhortar es del griego paraklesis. La palabra paraklesis es donde se desprende la palabra paracleto. Y la palabra paracleto significa, o tiene el significado de uno que está llamado al lado de alguien. Al lado de alguien. Es la misma palabra que utiliza Jesús allá en Juan, cuando habla del Espíritu Santo. Os enviaré otro consolador. En Juan capítulo 14. Os enviaré otro consolador, el cual estará con vosotros. Y hablando de ese consolador, habla del Espíritu Santo, del paracleto, que es uno que está al lado de alguien. Uno que está al lado de alguien. El término exhortar es una palabra que está junta y es, o significa ex, que significa fuera de, y hortar, que significa sembrar o poner algo dentro de él. Exhortar. Es decir, en ese sentido, sacamos fuera algo de la mente de otra persona y sembramos, porque la palabra hortar viene en la palabra siembra, exhortar, o huerto, ¿sí? Que es sembrar. Quitamos algo de la mente y colocamos algo positivo. En términos prácticos, el que exhorta, y estamos llamados a exhortar, vamos a abrir la Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 3. Ahora el hermano casualmente tocaba ese pasaje en la ofrenda, en la cena, perdón. En capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros. Mire que nuevamente volvemos otra vez a decir lo que decíamos en Romanos. El pasaje, y este pasaje, ¿a quién le está escribiendo? A la iglesia. No a un grupo específico de la iglesia, no a los predicadores, no a los evangelistas o a los ancianos, no, a la iglesia. Y la iglesia está llamada a eso, a exhortarse unos a otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Dios nos llama a que podamos exhortarnos unos a otros. Es decir, sembremos, pongamos fuera algo que está errado y pongamos adentro algo que es positivo, con el ánimo de motivar, de animar, de convencer, de aconsejar. La exhortación busca eso: ayudar, convencer, animar, motivar. Con lo único que podemos hacerlo es con la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia acerca de esto. En el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 21 al 25. Este tema inclusive lo vimos con los varones, los hermanos, el tema de exhortar. Hechos 27, 21 al 25 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Que esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Miren, hermanos, aquí vemos un ejemplo muy práctico de lo que fue una exhortación de parte de nuestro hermano Pablo para los tripulantes de esa nave, la cual estaba en una tempestad, estaba anegando, porque, bueno, así Dios lo permitió. Y Pablo estaba allí, ya estaba viajando en miras al ser llevado preso hacia Roma para presentarse ante el juicio, ante César. Y dice allí que las velas quedaron a la deriva. Usted lee el contexto, ¿sí? Y ellos quedaron a la deriva porque no sabían inclusive para dónde iban. Y Pablo dice, les exhorta, dice allí en el versículo 22, a tener buen ánimo, ¿sí? A los que iban con esta embarcación, ellos sentían que, bueno, iban a perecer, iban a morirse allí, iban a naufragar y tal vez ahogarse, no sabían para dónde iban. Pero ¿qué hizo Pablo? No los juzgó, ¿no? ¿Sí? No fue una persona que los criticó de una manera mala y sin ningún tipo de misericordia. Antes los exhortó y dice allí que les dijo que tuvieran ¿qué? Buen ánimo. Hermanos, la exhortación sirve y va a servir para darnos ánimo a nosotros. Aunque parezca a veces que la exhortación puede ser un regaño, la exhortación puede ser una corrección, una palabra que nos duela a nosotros, siempre busca y tiene como objetivo animar a otros, ayudar a otros, levantar el ánimo y proporcionar fuerza a otros. Y nosotros estamos llamados, hermanos, a eso, a animar a otros, a exhortar a otros de la manera adecuada. ¿Para qué? Para que muchos hermanos
tengamos ánimo, tengamos nuevas fuerzas, levantemos un fervor espiritual que nos ayude a seguir en la batalla y en el camino del cristianismo. Necesitamos también exhortarnos unos a otros de la manera adecuada, para que de esta manera podamos así también crecer. Y aquí vemos a Pablo entonces exhortando a estas personas: tengan buen ánimo. Y eso les llenó de fuerzas a esa gente que iba con él. Y luego pues llegaron a una isla, y allí fue donde encallaron. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo con estas personas? Les animó, los motivó, los convenció, los aconsejó. De la misma manera nosotros tenemos que exhortarnos unos a otros. Cuando hay errores, cuando hay dificultades en el hogar, cuando hay dificultades con los hijos, cuando hay problemas espirituales o morales, o de cualquier tipo, hay que exhortarnos unos a otros. Ayudémonos unos a otros, porque tiene como objetivo eso, acompañarnos unos a otros y no dejarnos solos. Por eso el tema es ese, nuestra responsabilidad como miembros, porque no somos personas que andamos solitarios en la vida como cristianos, sino que la idea es podernos ayudarnos unos a otros, poder ayudarnos a que podamos seguir adelante en nuestra vida como cristianos. Es útil y debe ser útil para aconsejarnos, para disciplinarnos, para que seamos mejores esposos, esposas, hijos, miembros, siervos, trabajadores, etc. Mientras que la enseñanza nos dice que la Biblia enseña esto, aquello y cómo debemos caminar, la exhortación nos ayuda o nos pone en el lugar del lado del otro para ayudar a que esa enseñanza sea bien recibida. Con la exhortación pasamos del pesimismo al optimismo. Buenas cosas. Y por eso, hermanos, es necesario que podamos exhortarnos. Pero ¿cómo podemos ejercitar la exhortación? Bueno, vamos a leer en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice ese pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos ¿qué? Consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Que cuando nosotros somos consolados por Dios, cuando pasamos por diversas aflicciones, entonces podemos consolar a otros. Es decir, que recibimos de parte de Dios, primero la consolación de parte de Dios por diferentes situaciones, pero eso nos va a ayudar ¿a qué? A consolar. Porque recordemos el significado de la palabra exhortar, ¿no? Paracletos, que significa uno que está al lado. ¿Ya ha visto las personas que están sufriendo mucho por la pérdida de otro? Bueno, el que está al lado, allí abrazándolo, está consolándolo, está ahí al lado. Y exhortar hace eso, estar al lado del otro, para consolarlo, para ayudarlo, para levantarlo. Debemos, hermanos,
buscar la manera de ayudar a otro. Ayudar a otro. Cuando recibimos de parte de Dios la consolación, podemos consolar a otro. La pregunta es, ¿hemos recibido de Dios esto? ¿Hemos recibido de Dios consuelo? De que todo lo hemos recibido, ¿cierto? Por diferentes situaciones que hayamos tenido, de parte de Dios hemos recibido ese consuelo. Lo hemos sentido de parte de Dios. Bueno, no nos quedemos solamente con haberlo recibido. Démoslo a otros. Demos consuelo a otros. Ayudemos a levantar el ánimo a otros. Recuerdo, hermanos, un hombre que enseña la Biblia en el libro de los Hechos, que fue llamado el hijo de consolación. ¿Alguno sabe de cuál hablo? Bernabé. Bernabé, en Hechos capítulo 4, versículo 35 y 36, dice ese pasaje, y había un hombre llamado José, a quienes los apóstoles le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Hechos 4, 35 y 36. Lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En aquella época tenían la costumbre de colocar el nombre a una persona de acuerdo a su personalidad, o su temperamento, su carácter. Este hombre se llamaba José, pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. La pregunta es, ¿qué vieron los apóstoles en José para ponerle Bernabé? ¿Qué vieron? Bueno, que era una persona afectuosa, que era una persona desprendida, porque según el contexto uno ve que él tenía una heredad y la vendió, ¿no? Y trajo el precio. ¿Sí? Era una persona desprendida, tiene un corazón afectuoso y buscaba siempre el bienestar de los demás. Por eso le colocaron, este es un hijo de consolación, Bernabé. Pero miremoslo en la práctica, cómo fue o cómo vemos a Bernabé poniendo en práctica eso de ser hijo de consolación. En Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27. Para contextualizarlos un poco. En Hechos capítulo 9 aparece la conversión de Pablo. En ese momento no se llamaba Pablo, sino Saulo, ¿no? Cuando él llega a Jerusalén, las personas le tenían miedo y no se querían juntar con él. ¿Por qué? Porque este hombre, Saulo, antes de ser cristiano, era un hombre que perseguía a los cristianos. Los llevaba ante los judiciales, los apresaba y se hizo partícipe inclusive de la muerte de uno de ellos, Esteban. Y cuando Pablo ya llega, Saulo en ese momento llega a Jerusalén, la gente no le creía que se había convertido. La gente le tenía miedo, había desconfianza, había incredulidad. No existían buenas relaciones entre Pablo y los demás cristianos. Lo hicieron a un lado. Miremos qué pasó. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Está hablando de Pablo, ¿no? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
¿Y quién apareció? Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, ¿qué hizo? Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó en el versículo 28? Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. ¿Qué pasó? Cambió la situación. ¿Por qué? Porque Bernabé fue ese mediador. Fue ese hombre que fue a exhortar a los hermanos y a decirles en un ambiente cálido, conciliatorio, de consolación, de estar al lado de Pablo y llevarlo. Miren, es que él se convirtió, es que él ya no es la misma persona que era antes, es que él pasó esto con esto, esto y esto. Y los hermanos, fue tal punto de Bernabé, que tenía inclusive este don de exhortar, que pudo generar ese ambiente en el cual las relaciones fueran ¿qué? Nuevamente establecidas. Nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados a exhortarnos unos a otros con el ánimo de poder nuevamente arreglar las relaciones que tal vez han sido rotas. Nosotros estamos llamados a exhortar y a acompañar, así como Bernabé acompañó a Pablo. Y de hecho fue a uno de los viajes, al primer viaje, fue con Pablo. Llamados a exhortar, a acompañar a ese hermano o esa hermana que tal vez ha tenido de pronto dificultades y que ahora ha cambiado. Porque siempre tal vez nuestra imagen queda, la primera que queda es la más negativa. Por lo general eso no pasa a los seres humanos. La primera imagen es la imagen negativa. Tendemos a eso, a que nuestra imagen sea de esa persona en lo negativo y no en lo positivo. Y estamos llamados, hermanos, a poder exhortar de la manera que hizo Bernabé. Y por último, hermanos, a perdonarnos. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, que ya lo hemos estudiado, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ustedes, nosotros. Responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo. Responsabilidades: amonestarnos, exhortarnos y perdonarnos unos a otros si hubiere queja uno contra otro. La palabra perdón es la palabra apiemi, que significa enviar afuera o despedir. Despedir. Porque esto fue lo que hizo Dios con nosotros. ¿Recuerdan la parábola? Mateo capítulo 18. Por cuestiones de tiempo la vamos a leer, pero la parábola enseña que un hombre debía una cantidad impresionante a su señor, el cual era impagable, y el Señor le perdonó esa deuda. Pero ese mismo hombre que tenía esa deuda tenía otro hombre, otro consiervo, que tenía una deuda muy pequeña, a la cual fue y lo ahogó, y lo cogía aquí, lo ahogaba de que le pagara esa deuda, a lo cual el Señor se dio cuenta de esto y le dijo: bueno, no te perdoné una deuda grandísima a ti, ¿por qué no pudiste perdonar la deuda pequeña a tu consiervo? ¿Qué fue lo que pasó? No fue perdonado. Pues bien, hermanos,
Nosotros sabemos, y esto es tema básico del cristiano, que la Biblia dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón entre nosotros. Qué peligroso es que hagamos esa petición y digamos, perdónanos Dios, cuando no hemos perdonado. Qué peligroso es que hagamos esa petición. ¿Y por qué peligroso? Porque Jesús mismo lo dice. Y si ustedes no perdonan, pues tampoco Dios los va a perdonar. Es algo de lo cual estamos llamados. Por eso, hermanos, con ese espíritu perdonador, debemos tener en cuenta que si Dios nos ha perdonado a nosotros una deuda grandísima, pues nosotros también debemos perdonar las pequeñas cosas que suceden entre nosotros. ¿Y cuántas veces dijo Jesús? Bueno, Pedro le preguntó, ¿cuántas veces, Señor? Bueno, hasta 70 veces. 7. No cansarnos. No cansarnos. No cansarnos de perdonar. Porque Dios tampoco se cansa. Imagínese usted que Dios se cansara de perdonarnos. Imagínese usted. Que Dios no se cansara de perdonarnos y dijera, no, ya no. Es que la hiciste y volviste otra vez. No, ya no. Ya no te perdono. Dios hace eso con nosotros. Si estamos arrepentidos y si vamos a Él con arrepentimiento genuino, Dios nos perdona. Entonces nosotros no tenemos por qué tener un límite, porque Dios no lo tiene. Dios no lo tiene. Si Dios no lo tiene, y Dios nos enseña que seamos imitadores de Él, pues también imitémoslo a Él en eso. La Biblia dice, en Isaías 1:18, que es, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios, hermanos, nos ha perdonado. Y a las personas nuevas, Dios quiere perdonarles. Dios desea perdonarles. El perdón está allá. Solo es que lo acepten. Ese perdón. Dios también dice en Lucas 6, 35 y 36 que Él es benigno para con los ingratos y malos. Dios es bueno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 3 cosas, hermanos, ya entonces para terminar, que debemos poner en práctica en responsabilidad de nosotros como miembros de la Iglesia del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, en nuestra actividad propia de cada miembro que sirve y que debe servir para edificación de nuestras vidas como cristianos. La amonestación, la exhortación y el perdón. Dios espera que pongamos esto por obra, porque son responsabilidades. No son las únicas. Hay muchas más, tal vez. Por motivos de tiempo, tal vez no alcancemos. Pero, qué bueno, hermanos, que tengamos presente. Necesitamos hacer esto en nuestras vidas y corregirnos. Dios les bendiga, hermanos.